Buenas noches, soy Iván Salazar y me correspondió hablar sobre el indicador de productividad. Bueno, sobre este indicador se habla sobre el modelo PON. Este modelo es una herramienta de análisis financiero creado por un ingeniero norteamericano con el fin de saber y dar a conocer la evolución de una empresa a partir de una serie de datos financieros básicos como los ingresos, gastos, etc. Este indicador también permite comparar una empresa con otras para estudiar posibles escenarios, con el fin de demostrar fácilmente los impactos que pueden tener determinadas decisiones sobre la rentabilidad del negocio con una nueva estrategia comercial. Para que este indicador sea fiable, debemos disponer de datos de contabilidad actualizados. Este indicador puede decirte que algo va mal, pero no que debes de cambiar. El sistema reúne el margen neto de utilidades, la rotación de los activos totales de la empresa y su apalancamiento financiero, con el fin de mirar la forma como la empresa está obteniendo su rentabilidad, identificando sus puntos fuertes o débiles. Este sistema se halla de la siguiente manera: margen neto por el ROI, por el apalancamiento financiero, donde el margen neto es la utilidad neta o la utilidad después de impuestos sobre las ventas. El ROI es las ventas sobre el activo total y el apalancamiento financiero es el activo sobre el patrimonio. Cabe recordar que la utilidad neta se halla de la siguiente manera: ingresos menos costos. A continuación daré un pequeño ejemplo para obtener un mayor entendimiento sobre el tema. Aquí tenemos la siguiente información financiera: activo 100 millones, pasivo 30 millones, patrimonio 70 millones, ventas 300 millones, costo de venta 200 millones, gastos 60 millones, utilidad 40 millones. Recordemos que la utilidad sale de los ingresos menos costos, es decir, las ventas menos costo de venta menos gastos. Partiendo de esta información empezamos a reemplazar utilidad neta sobre ventas, que es igual a 40 millones sobre 300 millones. Ventas sobre activo total, que es igual a 300 millones sobre 100 millones. Activo sobre patrimonio, que es igual a 100 millones sobre 70 millones. Matemáticamente sabemos que cuando una multiplicación se encuentra con paréntesis, debemos solucionarlo uno a uno de adentro hacia afuera. Bien, entonces iniciamos. Tomamos la utilidad neta sobre las ventas, que es igual a 13.33. Dividimos las ventas sobre el activo total, que da igual a 3. Y tomamos el activo sobre el patrimonio, que da igual a 1.43. El siguiente paso a dar sería multiplicarlos entre sí. Entonces tomamos 13.33 por 3 por 1.43 daría igual a 57.14 por 100, que es igual al 57%, que es la rentabilidad que nos está generando la empresa. El índice de participación en el mercado es el porcentaje que tenemos del mercado expresado en unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado en valores monetarios de un producto o servicio específico. La participación de mercado es un índice de competitividad que nos indica qué tan bien nos estamos desempeñando en el mercado con relación a nuestros competidores. Este índice nos permite evaluar si el mercado está creciendo o declinando, identificar tendencias en la selección de clientes por parte de los competidores y ejecutar además acciones estratégicas o tácticas. Este cálculo dependerá de la disponibilidad y confiabilidad de sus fuentes de información. Para calcular la participación del mercado en unidades, se divide el total de unidades vendidas por la empresa en el total de las unidades
vendidas por el mercado. Y para calcular la participación del mercado en ventas, se divide el total de ventas de la empresa en valores monetarios sobre el total de ventas del mercado en valores monetarios. Supongamos que en México al año 2013, en el mercado del calzado deportivo, se comercializaron 10 millones de pares de calzado, lo que se traduce en 100 millones de dólares. Tenemos el gráfico 1 que nos muestra la participación del mercado en unidades vendidas. Se observa que la empresa A obtuvo el 25% de participación, que corresponden a 2.5 millones de pares vendidos ese año. La empresa B obtuvo también un 25% de participación, mientras que la empresa C obtuvo un 50% de participación del mercado, equivalente a 5 millones de pares vendidos. En el gráfico 2 tenemos la participación del mercado en unidades monetarias. Y se observa que la empresa A obtuvo el liderazgo con el 50% de participación del mercado, que correspondería a los 50 millones de dólares de ventas en el 2013. En este ejemplo se observa que la empresa C fue la que vendió más unidades. La empresa A generó mayores ventas en cuanto a lo monetario, debido a que probablemente el precio de C era el más bajo del mercado, lo que hacía que aumentaran sus volúmenes de venta. Mientras que la empresa A vendió menos unidades que la empresa C, el precio por unidad era mucho más alto, lo que le permitió generar más ingresos vendiendo menos unidades. También se aprecia que al medir la participación del mercado se debe definir cuál es el factor que se mide, si ventas monetarias o volumen de ventas, ya que el porcentaje de participación del mercado para la misma empresa en el mismo momento puede variar drásticamente dependiendo del factor a medir. Recordemos que la estimación de participación del mercado puede ser compleja, pero es una herramienta muy valiosa para la empresa. Le permite saber cómo está posicionada en el mercado frente a sus competidores y frente a los consumidores, y le permite orientarse eficientemente hacia el futuro. Cuando hablamos de un índice de desempeño, son los instrumentos que permiten cuantificar y evaluar diferentes variables con el objetivo de tomar decisiones en todos los ámbitos de la sociedad. En este momento vamos a hablar del índice de crecimiento en ventas. Es medir el crecimiento de las ventas de una manera de conocer que también le está yendo a la empresa, así como también su crecimiento potencial. Los inversionistas normalmente ven bien tasas de crecimiento altas, lo cual puede incrementar el flujo de dinero de la empresa. El crecimiento de las ventas se mide como un porcentaje. Para encontrar la tasa de crecimiento de las ventas, debes conocer la cantidad de ventas previas y las actuales. Siempre que se va a medir un crecimiento en ventas, es importante tomar siempre periodos iguales de tiempo o eventos y temporadas de la misma orientación para compararlos. Por ejemplo, el mes actual contra el mes pasado, el mes actual contra el mismo mes del año anterior, una promoción con otra promoción, el día de hoy contra el día de ayer, un año contra otro año, etc. Entonces tiene que tener en cuenta que siempre el valor más reciente es el que irá de numerador y el más antiguo irá como denominador. La fórmula del índice de crecimiento en ventas es valor reciente dividido en valor anterior menos 1 por 100. El ejemplo es: una farmacia vendió en el mes de marzo del 2015 la suma de 35.456.500 y en el mismo mes del 2014 su venta fue de 30.895.300. Su porcentaje de crecimiento de dicho mes fue 35.456.500 dividido en 30.895.300 a un total de 1.1476 menos 1 da igual a 0.1476%, da un igual al 14.76%. Este fue el porcentaje
de crecimiento en dicho mes. En conclusión, el conocimiento del crecimiento de las ventas ayudará a conocer, por así decirlo, la salud general de la empresa, identificar si está logrando los objetivos y demostrar a inversionistas o terceras partes interesadas que tu negocio sí tiene éxito y lograr una mejor inversión. Los indicadores de desempeño es un instrumento de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos y que a su vez constituye una expresión cuantitativa y o cualitativa de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido. Índice de desarrollo de nuevos productos. Este indicador muestra en las empresas industriales el porcentaje de nuevos productos que está sacando al mercado, tanto por su política de diversificación como por la investigación y desarrollo. La fórmula del índice de desarrollo de nuevos productos es la cantidad de productos del año corriente dividido por la cantidad de productos al año anterior. Tasa de deserción de clientes. Esta tasa pertenece a uno de los indicadores financieros que nos ayudan para la toma de decisiones sobre la información de la empresa. Pues como sabemos, estos indicadores nos representan por medio de porcentajes los resultados, ya sean a favor o en contra. La tasa es de gran importancia, ¿no? La tasa de abandonos o de desgaste, como también la podemos conocer, nos ayuda a medir el número de consumidores que rompen la relación comercial con nuestra compañía durante un periodo de tiempo. Esta medición podría darle ideas claras al respecto en unos 90 días. Es muy normal que cada año algunos clientes decidan dejar de consumir nuestros productos o servicios y pasarse a la competencia. Entonces es un factor que se debe tener muy en cuenta como empresa para no tener pérdidas que perjudiquen pues la utilidad de la misma, ¿no? Pero entonces, ¿qué porcentaje de clientes fugados podemos aceptar como normal antes de plantearnos que tenemos un problema? Para solucionar esta pregunta nos ayuda la tasa de deserción. Entonces lo podemos ver por medio de un ejemplo. El ejemplo que nos ayuda a entender un poco sobre esta tasa es el siguiente. Entonces, consideramos que una empresa tan X puede ser, no sé, ABC, cuenta con una cartera de 500,000 clientes. Entonces, estos datos muestran que cada año el 15% de los clientes termina su relación con la marca. Es decir, la empresa pierde 75,000 clientes en cada periodo, o para ser más concisos, 205 clientes por día. Entonces podemos imaginarnos el esfuerzo de ventas necesario que debe hacer la empresa para poder equilibrar estas pérdidas y conseguir las tasas de crecimiento positivas. Debe ser un gran esfuerzo para ellos no tener tantas pérdidas y que no se vea perjudicado su objeto social. Gracias a esta tasa podemos prevenir o aclarar los problemas que se estén presentando para obtener un mayor crecimiento con nuestros clientes. Según los problemas que obtengamos, podemos ver que los clientes se pueden ir por algunas necesidades. Entonces es sacar conclusiones para poder cubrir todas las necesidades que tiene el cliente y así no obtener tantas pérdidas al mes ni al día y poder brindarles a ellos un buen servicio o producto. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: algunos motivos que llevan a un cliente a abandonar una compañía, como anteriormente ya lo he nombrado, son muy diversas.
como por ejemplo el precio, ya que este suele ser un factor muy crítico. Pues hoy en día en el mercado hay muchísimas opciones para, adquirir un bien o un servicio. El que toma la decisión obviamente es el cliente, según, según surja la necesidad que él tenga. Entonces, por ejemplo, el cliente puede decidirse, ya sea por la calidad del producto, por la economía del producto o por el gusto. Hay clientes que tienen preferencias en marcas porque ya conocen muy bien su calidad, pero pues últimamente se ha venido viendo que, que los consumidores cambian de sus marcas para obtener un mejor ahorro, ya que pues los gastos de la canasta familiar se han incrementado. Entonces, esta tasa nos ayuda a conocer cómo ha sido el movimiento de esos clientes que tenemos, si los que nos han hecho compras han seguido con nosotros o si realmente hemos perdido muchos clientes que ya no nos compran a nosotros sino a la competencia. Otro dato importante que debemos tener en cuenta es que en estas tasas de abandono pues se miden por unos porcentajes, qué tan graves o no es la situación de la circulación de nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, si las tasas de abandono son hasta el 5%, pueden ser aceptables. ¿Por qué? Porque probablemente estas sean debidas a factores externos a la empresa, como por ejemplo ciclos de vida de clientes, la coyuntura del mercado, entre otros. Cuando las tasas de abandono son hasta el 15%, ahí es donde debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque son un indicio de que hay algo que está fallando a nivel de la compañía. Es decir, estas cifras se pueden corregir analizando procesos internos, mejorando protocolos de actuación que tienen que ver con el cliente final. Y por último, si las tasas de abandono son mayores del 15%, son una señal de alarma que no deberíamos ignorar. ¿Por qué? Porque estos casos hay que aplicar medidas muy enfocadas para frenar esta fuga de clientes. Y finalmente, debemos tener en cuenta que hay que saber diferenciar claramente entre los clientes que dejan de usar el servicio durante un tiempo de aquellos que van de manera definitiva. ¿Sí? Es muy importante saber cuáles son los que son constantes en la compra y adquisición de nuestros productos y cuáles son los que ya hemos perdido definitivamente. Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, hay muchas pymes, o sea, empresas, que desconocen que para conocer su nivel de retención de clientes deben primero entender cuántos abandonan la compra de sus productos y servicios. Ahora voy a hablar de la fórmula que se necesita aplicar para conocer la tasa. Para calcular esta tasa entonces necesitamos de 3 variables. 1, el total de clientes al inicio del periodo. 2, la cantidad de clientes al final del periodo. Y 3, el número de clientes nuevos al final del periodo. Entonces, primero debemos restar de la cantidad de clientes al final del periodo el número de clientes nuevos, ¿sí? Teniendo en cuenta que B es la cantidad de clientes al final del periodo y C el número de clientes nuevos. Después tomamos ese valor y lo dividimos por el total de clientes al inicio del periodo. Entonces tenemos B, que es la cantidad de clientes al final del periodo, y C, el número de clientes nuevos, dividido en A, que es el total de clientes al inicio del periodo. Y finalmente debemos multiplicar esto por 100. Como podemos ver en la imagen, está la fórmula. Supongamos las siguientes variables durante un periodo de un año. El 1 sería 50, el 2 sería 40 y el 3 sería 5. Entonces la fórmula quedaría como se ve en pantalla, teniendo como resultado un 72% de la tasa de deserción del negocio. Como conclusión, suena lógico, pero hoy en día las empresas desconocen el verdadero valor de su cliente frecuente hasta que lo pierden.
Entonces, hasta que mide adecuadamente sus tasas de deserción, la empresa comprende la importancia de cuidar y mantener estos consumidores de forma constante, con el fin pues de obtener un mayor crecimiento.